El lanzamiento de Steam Machine cada vez lo veo más complicado, así te lo voy a ir adelantando, y las últimas informaciones alrededor de algunos de los principales fabricantes de hardware de este mundillo nos han dado una serie de datos que más o menos nos harían entender qué está ocurriendo con la propia Steam Machine. Una Steam Machine que parecía que iba a ser anunciada, o como mínimo se iba a dar algún tipo de dato alternativo alrededor de eso, precio, fecha de lanzamiento o lo que sea. Parecía hace unos pocos días, prácticamente a principios de marzo, de que Valve ya iba a decir todo lo que faltaba, pero no, se quedó sin decir nada. ¿Por qué? Pues creo que ya lo sé y te lo voy a enseñar en este vídeo. Pero antes de comenzar quiero presentarte a mi patrocinador de este vídeo, y es que seguramente habrás querido montarte un PC o activar la licencia de Windows para tu Steam Deck y te has encontrado con este precio que es una verdadera locura. Por eso te recomiendo a mi patrocinador GBG Mall, una tienda online de claves de software de programas y sistemas operativos. Aquí podéis comprar claves de Windows 11 o Windows 11 Profesional teniendo un precio realmente barato, ya que los precios que estás viendo son sin el descuento del 30% que tienes en la descripción, quedándose por debajo de los 20 euros. Por supuesto, el proceso para activarlo en tu Steam Deck es exactamente igual que en un PC convencional, por lo que una vez tengas Windows lo activas y ya podrás usarlo al 100%. Además, en GBG Mall puedes comprar Office a precio brutal con este descuento, así que aprovecha. Muchísimas gracias a GBG Mall por patrocinarme, y recuerda aprovechar todos estos descuentos con el código que tienes en pantalla y así apoyarme a seguir creando contenido. Soy consciente que cuando lancé este vídeo, mucha gente me criticó y me dijo: Rafa, es una locura, eso no tiene sentido. Vamos a ver, yo cuando publico, esto es muy importante, el día en el que yo publico este vídeo, que fue a principios de marzo, concretamente, si no mal recuerdo, lo podemos ver por aquí, el 2 de marzo de 2026, es muy importante para todo lo que te voy a comentar, porque a partir del día 3 de marzo podemos entender que hay una especie de separación entre lo que estaba ocurriendo dentro del mundo del hardware a lo que ocurría antes. Y no lo digo yo, precisamente, lo dice uno de los principales mandamases de Aya Neo, los que están detrás de algunas de las principales handheld PC que hay ahora mismo en el mercado. Y vamos a echarle un vistacito, porque cuando yo publico esto, Valve estaba dando todos los visos de que iba a dar ya toda la información, de que lo iba a lanzar todo. Y si no viste este vídeo, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que comenté. Cuando yo publico esto, Valve había hecho todas las actualizaciones necesarias para los drivers de mesa de gráficos dentro de Linux, ¿vale? Para que todo funcionara correctamente, temas de Ray Tracing, mejora de NTSync, o sea, una verdadera barbaridad, todo, y prácticamente encima había retrasado los lanzamientos oficiales, que eso no tiene demasiado sentido. Habían retrasado los lanzamientos oficiales de los drivers para meter los suyos propios, como si tuvieran tan mucha prisa. Si tú sabes que no tienes especialmente prisa para lanzarlo, tampoco vas a retrasar los lanzamientos de los drivers y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo hicieron, todo estaba preparado, todo estaba perfectamente empaquetado. Pero no solamente eso, ya sabíais que aparte solamente hay una distribuidora aparte de Valve oficial a nivel mundial que también distribuye Steam Deck. Y claro, uno de los problemas por los que se había retrasado la propia Steam Machine había sido, y Steam Frame había sido, bueno, el tema de los proveedores de memoria RAM, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos todos perfectamente. Entonces, claro, yo personalmente cuando vi la noticia que estáis viendo ahora mismo dije, bueno, entonces esto ya lo han solucionado, esto ya han eliminado todos los problemas que había alrededor de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque básicamente habían anunciado una subida de precios en Asia, es decir, Komodo, que es la única que distribuye de forma oficial Steam Deck fuera de Occidente, ¿vale? O sea, es la única que distribuye, o sea, Steam Deck solo la distribuye Valve y la propia Komodo, punto, ya está. No, porque yo la compro en la tienda de mi pueblo. Ese es un revendedor, lo ha comprado a Valve o lo ha comprado a Komodo y ellos mismos lo están vendiendo después, pero no es un distribuidor oficial, ¿vale? Entonces, habían ya ofrecido los nuevos precios de las máquinas adaptándose al mercado, ¿no? Claro, si Valve ya tiene un precio o ha podido aumentar el precio de sus propios productos, se sobreentiende que ese tipo de acuerdos serán extensibles al resto de productos, o sea que habrán llegado a un acuerdo mayor, no solamente por las memorias DDR5 de la propia Steam Deck, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que también hay que entender que el contexto en el que vimos esto era que no había existencia de Steam Deck en prácticamente todo el mundo, y cuando digo prácticamente todo el mundo era porque en Reino Unido sí que había de vez en cuando existencia y en Australia también había.
y alguna tienda perdida de la mano de Dios de ¿cómo se llama? De Japón o de Asia en general, también a lo mejor tenía, porque Komodo en Asia sí que distribuye en algunas tiendas físicas, todas las que pone en su propia página web. Entonces, bueno, podía ser, pero a nivel mundial estaban en escasez y claro, decían que a partir de el viernes 6 de marzo, pues se iban a ser, bueno, válidos estos precios, ¿no? Claro, si tú dices que a partir del día 6 de marzo vas a subir los precios en Asia y dices que no hay existencia, se sobreentiende que a partir de ese día 6 de marzo va a haber existencia y se sobreentiende que a partir de ese día se aumentarán los precios, ¿no? Es lo lógico y lo normal, ¿no? Porque entonces si no va a haber existencia hasta dentro de 4 meses, ¿para qué vas a meter un aumento de precio? Porque a efectos prácticos no va a ser ejecutado, ¿no? En fin, esa era mi teoría y por eso dije que la propia Valve hablaría en los próximos días. Habló, pero no para subir el precio de Steam Deck en Occidente y no precisamente para decir nada, ¿no? Porque claro, subieron esto el día 6 de marzo, viernes, recordad que era el día que iban a subir el precio de la propia Steam Deck en Asia, ¿no? Curioso cuanto menos, ¿no? Pues el viernes subieron este comunicado hablando del resumen anual de Steam, ¿no? Bueno, pues vale, parecía un comunicado normal, lo hace Valve continuamente, lo hace Valve todos los años para hacer una recapitulación de todo lo que se había dicho, pero parece como que era una especie de excusa para decirlo. Ese mismo día yo creo que sí que tenían pensado hacer otro comunicado, hablar de otra forma, pero en esos días o durante las últimas semanas creo que la cosa cambió bastante y dejaron la mítica frase, el mítico párrafo que tantos ríos de tinta han dado por todo internet, que era el siguiente: esta es la línea de hardware que anunciamos en 2025 alrededor de Steam Frame, Steam Machine y etcétera, ¿no? Recientemente publicamos que ha habido desafíos en la escasez de memoria y almacenamiento, pero lanzaremos los 3 productos este año, compartiremos más actualizaciones a medida que finalicemos nuestros planes. Por lo tanto, claro, todo lo que parecía que iba avanzando se quedó en agua de borrajas, ¿no? Y eso es lo que parecía que todo apuntaba a ello. Yo lo decía en este vídeo, pero después nos encontramos con ese anuncio y nos quedamos un poco, ¿pero qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no dicen nada? No todo tenía sentido, claro. Hoy me despierto, hoy me doy cuenta que los chicos de Ayaneo han soltado este anuncio bomba en Indiegogo, cancelando y bloqueando y suspendiendo las ventas de su propia Aya Neo Next 2. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué han cancelado las ventas de la Aya Neo Next 2? Pues es realmente apocalíptico, ¿no? Porque básicamente lo dicen aquí en un parrafito, ¿no? Sin embargo, y aquí muy importante porque este parrafito de verdad va para nota, sin embargo, tras el año nuevo chino, para los que no sepáis cuándo es el año nuevo chino, del 17 de febrero al martes 3 de marzo, muy interesante, ¿no? O sea, durante ese periodo pasa algo que sabemos perfectamente, que ahora lo va a comentar, y hace que sea inviable a lo mejor muchas de las planificaciones que se había hecho la propia Ayaneo. ¿Tendría sentido, con todo lo que te he comentado antes, que Valve le hubiera ocurrido lo mismo que a Ayaneo? Pues yo personalmente empiezo a pensar que sí, y creo que tiene toda la explicación y toda la lógica del mundo. Tras el año nuevo chino, al contactar nuevamente con nuestros proveedores para confirmar los precios de almacenamiento, descubrimos que estos se habían incrementado considerablemente con respecto a los precios previos a las festividades. Pero cuidado, ¿cuánto? Es una verdadera barbaridad. Estas circunstancias, el coste del producto ha aumentado mucho más que nuestro precio de venta actual, por lo tanto, tras una cuidadosa consideración, hemos decidido suspender los pedidos anticipados. ¿Qué quiero decir con todo esto? La propia Ayaneo tuvo que cancelar las propias ventas tras el año nuevo chino, recordad, tras el 3 de marzo de 2026, que era el día justo después que yo publiqué este vídeo y que se estaba haciendo eco de todo lo que había comentado la propia, bueno, Valve a través de Komodo del incremento de precio de las Steam Deck. Blog que hizo el propio 27 de febrero, o sea, todo encaja. Valve parece, o por lo menos según la información que yo te estoy dando, tiene todo el sentido del mundo de que Valve tuviera ya previsto precios, lo tuviera todo, pero que a partir del año nuevo chino los precios subieran tan considerablemente altos que tuvieron que cancelar y paralizar todo, y lo que iba a ser a lo mejor un anuncio el propio 6 de marzo con la subida de precio en Asia,
pues se tuvo que convertir en una frase que sinceramente creo que se malinterpretó por encima de sus posibilidades. Pero cuidado, los chicos de Ayaneo no solamente dicen esto, porque hay una frase que te vas a quedar con el culo torcido. De hecho, incluso antes del lanzamiento de Next 2, los precios de almacenamiento ya llevaban varios meses subiendo. En aquel momento creíamos que el precio podría estar cerca de su máximo. Todo el mundo pensó que eso, que a partir de... Es más, yo recuerdo que a partir de ese momento, había gente que hablaba de que ya se había llegado como a la cúspide y tal, más o menos se podía entender que la cosa se iba a quedar ahí. A lo mejor Valve también pensó lo mismo. Ayaneo desde luego que sí, porque te lo está diciendo, ¿no? Otro fabricante de hardware, obviamente más pequeño, pero otro fabricante de hardware que encima estaba allí en China. O sea, vivían de cerca todo esto, ¿no? Aun si eso significaba obtener pocas o ninguna ganancia, o incluso una ligera pérdida, decidimos seguir adelante con el lanzamiento. Sin embargo, lo que no nos esperábamos era que los precios de almacenamiento no solo continuaron subiendo, sino que lo hicieran aún más rápidamente. Actualmente, el coste total del producto, es decir, de la Ayaneo Next 2, no del almacenamiento, el coste total del producto ha superado con creces nuestras expectativas, nuestros precios de venta, llegando a casi incluso duplicar el precio que habíamos fijado inicialmente. Esta frase es una verdadera barbaridad. Esta frase es lapidaria, tan lapidaria que han tenido que cancelar o suspender, al menos de momento, la propia Ayaneo Next 2. Yo entiendo que Valve estará en una circunstancia mucho más cómoda que la propia Ayaneo, pero lo que me está dejando muy claro Ayaneo a través de este comunicado oficial, a través de su Indiegogo, en el que estaban, donde ellos venden habitualmente este tipo de dispositivos en la preventa, pues lo que me está dejando claro es que la circunstancia a partir del año nuevo chino, 3 de marzo, un día después de yo lanzar este vídeo, cambiaron radicalmente para muchos fabricantes de hardware. Fue un antes y un después. Antes del año nuevo chino la cosa estaba bien, o la cosa más o menos parecía que no estaba bien, pero se estaba estabilizando. La gente parecía como que ya se sabía más o menos por dónde se podía mover. Y por eso a lo mejor Valve se atrevió a subir el precio de Steam Deck en Asia y ya lo confirmarían en Occidente. Pero en vez de confirmarlo en Occidente, el día en el que subían el precio a nivel teórico en Asia, porque claro, si no puedes comprar la Steam Deck, pues poco vas a subir de manera real, pues en vez de nada, pues tuvieron que sacar este comunicado. Así que nada, me ha parecido súper interesante subir este vídeo, porque estaba analizando todos estos temas y me he encontrado con el texto de Ayaneo y digo, un segundo, pero si eso era la época en la que precisamente iban a lanzar todo, o la que yo pensaba que iba a salir todos los anuncios de la propia Steam Machine y tal. Y yo qué sé, llamadme conspiranoico, llamadme, yo qué sé, persona que se pone gorrito de papel de plata, pero a mí me queda claro que Valve tenía unas circunstancias antes del año nuevo chino, unas circunstancias que empezaron a aplicar en Asia, pero que después del año nuevo chino todo cambió radicalmente cuando se pudo volver a retomar todo el trabajo también dentro de las fábricas, también en la propia Asia, ya que por lo que sea muchos se rigen también por el tema del año nuevo chino. Entonces, desde luego, si no fue Valve, está claro que muchos fabricantes de hardware se vieron afectados por eso. Hubo un antes y un después, pre-año nuevo chino, post-año nuevo chino. Tan fastidioso ha tenido que ser todo eso que Asus, yo no sé si os acordáis, pero Asus anunció subidas de precio a partir del 5 de enero de 2026. Pero es que ya han anunciado que van a hacer subidas de precio a partir de abril. Es decir, algo ha pasado, algo ha cambiado. Las previsiones que manejaban las principales empresas se han ido a tomar por y han tenido que volver a rehacer todo esto. Mucha gente me ha estado preguntando, bueno, Rafa, pero es que están especulando, lo que sea, podrían sacar la Steam Machine porque al fin y al cabo ya tendrán muchas fabricadas y la habrán comprado a un precio, pueden seguir vendiéndola y salir rentable. Desde luego que sí. Desde luego que sí, y si fuera un producto de consumo tradicional, como puede ser un portátil normal o un ordenador convencional, seguramente lo hubieran hecho, como hizo Lenovo, o hizo también la propia Asus, ¿no? Que vende lo que tenía hecho, pues lo ha seguido vendiendo para sacar beneficios, pero cuando se le ha acabado los supply, ¿cómo se llama? Las memorias o lo que sea, o cuando han tenido que empezar a comprar nuevas, han tenido que subir precios, ¿no? Entonces, desde luego que sí, lo que ocurre es por la que el Valve no se puede permitir eso. ¿Por qué? Por la propia idiosincrasia del producto. Ya sabemos
lo que ocurrió cuando la propia Sony o la propia Xbox ha subido el precio de su consola. Oh, Dios mío, una locura. Que me parece que es una locura, pero bueno, es algo histórico dentro de la historia del videojuego. Sabemos que el jugador y el usuario detrás de este tipo de productos nos gustan, o no queremos más bien que después de que se ponga un precio suba. Al revés, sino que lo que queremos es que después de que se lleve un tiempo en el mercado, baje. Entonces Valve yo creo que está haciendo cauta y está queriendo no sacar un producto que hoy cuesta X, mañana cuesta X por 2 y pasado a lo mejor cuesta X menos 1,5. Te digo, no lo sé. Entonces lo que está buscando es esperar un precio estabilizado que al menos pueda mantener durante toda la generación. Pero claro, a lo mejor antes del año nuevo chino sí que lo tenía o creía que lo tenía y después no lo tenía. Entonces claro, una vez diga el precio Valve ya va a ser juzgada, considerando que ese va a ser el precio y que en el momento en el que alguien lo cambie, tanto para arriba como para abajo, va a tener un tsunami de crítica o de alabanzas en el caso de que lo bajaran, lo cual lo veo complicado. Así que nada, espero que os haya parecido como mínimo interesante el vídeo. Dime en comentarios qué piensas al respecto. Yo seguiré investigando e intentando unir cabos para, yo que sé, al menos que estemos un poquito informados o intentando entender todo lo que está ocurriendo. Espero equivocarme profundamente con lo que he dicho en este vídeo y que mañana mismo me tenga que comer mis palabras y salga el anuncio de Steam Machine, o que, bueno, a lo mejor directamente ya han conseguido averiguar un precio, ¿no? Pero de momento, solamente viendo este tipo de declaraciones de Aya Neo, lo veo muy complicado. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.